Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por una clase que nos concede en este día estudiar. Para los que tienen su expositor, estamos en el número 16. Y para los que no tienen expositor, estamos en la base bíblica en Hechos capítulo 14 del 8 al 23. Agradecemos a Dios por su palabra que siempre nos ayuda a aprender y a conocer a través de las clases que tenemos. Y en este día seguimos con nuestro tema trimestral, hasta lo último de la tierra. Y se trata como tema en este día, sufrimientos y recompensa en Cristo. Gloria a Dios. Y para nuestro pensamiento central dice, la gente tiene que alegrarse o enojarse al oírnos. Si no es así, quizá nuestro mensaje no es verdadero. Dice, la gente tiene que alegrarse o enojarse al oírnos. Si no es así, quizá nuestro mensaje no es el verdadero evangelio. Y nuestro texto áureo dice, si sufrimos, también reinaremos con él, y si le negaremos, él también nos negará a nosotros. Ese es el tema que vamos a estudiar en este día, pero antes de entrar en nuestra clase vamos a hacer una corta oración. Amén. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre, por este día que tú nos concedes de aprender y estudiar una vez más de tu palabra, Señor, a través de estos estudios, Padre, que nos ayuda y nos edifica, Señor, a nuestra vida espiritual. Rogamos que tu presencia, tu poder y tu Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestro pensamiento, de nuestra mente, para que todo lo que estudiemos en este día, Señor, sea para edificación a cada uno en nosotros, Dios Padre, en mi vida y cada uno de los oyentes. Dios Padre, que tu Espíritu Santo dé sabiduría, entendimiento y conocimiento de lo que se estudia en este día para edificación a nuestra vida espiritual, Señor. Rogamos que seas tú tomando el control de todo, que para que nosotros podamos entender y comprender, que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe y nos dirige en esta clase, Dios Padre. En el nombre de Jesús te ruego que tú bendigas a cada oyente, para que pueda ser edificada. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, se trata en este día como tema, sufrimiento y recompensa en Cristo. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero es motivar a la iglesia a buscar la sabiduría de Dios para el ministerio de la evangelización. Número 2, animar a los creyentes a llenarse de valor para hacer frente a las adversidades. Número 3 dice, orientar y dirigir a los 100 convertidos que crezcan en el Señor. Gloria a Dios. Y nuestra lectura, que es en Hechos capítulo 14 del 8 al 23, lo vamos a leer. Y dice así la palabra: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera
le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero levantándose los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Gloria a Dios. Seguimos hablando en nuestra clase de Pablo y Bernabé. Vemos que uno de los ministerios más mencionados en el libro de Hechos es de fundar iglesias. El pasaje que estudiaremos hoy menciona específicamente a dos fundadores de la iglesia, y habla de Pablo y de Bernabé, quienes a pesar de sufrir persecución llevaron el mensaje del evangelio a muchas regiones. Como vimos en el capítulo anterior, fueron obedientes al Espíritu Santo y predicaron en regiones surestes de Asia Menor. Y en el estudio de este día conoceremos cuál era el procedimiento que estos siervos de Dios utilizaban en el establecimiento de nuevas congregaciones. Veremos cómo fueron usados poderosamente por Dios en la sanidad de un cojo. Eso es lo que vamos a estudiar en este día. Y también vamos a ver cómo reaccionó la gente ante este milagro y qué sucedió tras la explosión de ira y persecución contra los los misioneros. Entonces, como tema tenemos en este día el sufrimiento y recompensa en Cristo, porque sabemos que estos hombres sufrieron tanto en estar llevando la palabra de salvación, en estar llevando la palabra, el mensaje de salvación, pero también así como llevaban la palabra, se levantaban personas ahí para hacerles la vida imposible, para ver cómo también terminar con sus vidas de ellos. Entonces vamos a ver en nuestro punto número 1, dice, la emoción trastorna a los incautos e inmaduros, Hechos 14 del 8 al 12, pero nuestro inciso A dice, el propósito de los milagros es producir fe. Lo que habla en el 8 al 10 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios. Entonces vemos que en Iconio un grande número de judíos y también de griegos habían aceptado el evangelio, pero sabemos que no todos siempre reciben la palabra. Entonces había otros judíos que no recibieron a Jesús, sino que se levantaron en contra de los misioneros de manera, dice, muy agresiva. Pablo y sus acompañantes tuvieron que huir de Iconio a Listra y después de Listra a Derbe, donde también predicaron con denuedo. Entonces vemos que los habitantes de Listra, en su mayoría descendientes de una tribu de Anatolia, la educación y el comercio, dice, eran controlados por los griegos allí residentes. Entonces podemos ver que estando en esta ciudad, Pablo y Bernabé hallaron a un hombre paralítico, imposibilitado, cojo, dice que desde nacimiento, que jamás había andado. Entonces, si podemos ver como se dice uno, a la vista humana, era un hombre que vivía sin esperanza, no había solución para él. ¿Por qué? Porque era desde nacimiento y que jamás había andado. Pero nos podemos imaginar y ver que a lo mejor Pablo predicaba al aire libre y entre tanta multitud, y pensando en este hombre cojo de nacimiento, nos podemos imaginar que estaba a lo mejor a lo lejos, pero tan atento al escuchar Pablo, el mensaje que daba, al escucharlo. Entonces podemos ver, dice que mientras Pablo hablaba de la palabra, hablaba del plan de salvación, este hombre estaba atento y Pablo puso su mirada en él y miró que había fe en él para ser sanado. Y como dice Romanos 10:17, pues este hombre al oír la palabra tocó su corazón, producto, de oír la palabra se produjo fe en él.
Entonces es lo que dice la palabra en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír la palabra. Y este hombre estaba oyendo, estaba atento a la palabra que estaba hablando Pablo. Por eso dice que al fijar Pablo sus ojos en él, miró que este hombre tenía fe para ser sanado. Entonces podemos ver que entonces reconoció Pablo que dicho enfermo, este hombre cojo, tenía fe para ser sanado. Y como resultado podemos ver que Pablo le da la orden con el impulso del Espíritu Santo, de que este hombre estaba recibiendo la palabra y le mandó levantarse derecho sobre sus pies. Y dice que este hombre al instante se afirmó, se levantó, saltó y se puso de pie. Este hombre que nunca había caminado, que nunca se había levantado, empezó a saltar y anduvo, dice. Entonces podemos ver que es de suponer que no todos los presentes pudieron entender el mensaje de los misioneros que pronunciaban en griego, pero todos pudieron ver esa manifestación del milagro visible que podía estar mirando en ese momento a través del poder de Dios, a través de lo que Dios hizo en ese hombre que tenía tanto tiempo sin levantarse, sin caminar desde nacimiento. Imagínense. Tal vez, como dice aquí, no todos podían poner atención, no todos quisieron a lo mejor oír el mensaje, pero al ver algo ahí entre sus ojos, un milagro maravilloso, tuvieron que ver el poder de Dios. Entonces, este milagro fue muy parecido al que pasó en lo que habla en Hechos 3, en el templo de Jerusalén, que dice que Pedro y Juan siempre iban a la iglesia, la hermosa, y había un hombre afuera también siempre pidiendo sus limosnas, me imagino que para su sustento. Pero se acuerdan que dice que les dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y eso sucedió también, un milagro maravilloso. Y este hombre, pues usted ya sabe la historia, entró saltando y glorificando al Dios Todopoderoso. Entonces, en el inciso B dice: en algunos lo que la palabra produce es emoción. Ahora podemos ver que el 11 y el 12 lo que dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces ahora vemos que los hombres de Listra no interpretaron correctamente el milagro que había presenciado. Al ver realizado la sanidad del paralítico en respuesta inmediata a la orden de Pablo, cuando le dice que se levante y se ponga a sus pies, entonces quedaron atónitos y empezaron a suponer falsedades. ¿Por qué? Porque ahora no pensaron que era Dios usando la vida de estos hombres que estaban hablando del poder de Dios, de la palabra de Dios, sino que pensaron que eran sus dioses, habían descendido, ahora tomado en cuerpo de hombre. Ellos no tenían el conocimiento del Dios verdadero. Ellos creyeron que sus dioses se habían hecho hombres visitándolos, por eso que estaban haciendo milagros ahí. Entonces vemos cómo malinterpretaron este milagro delante de sus ojos. Entonces vemos aquí que el trasfondo dice: politeísta y su desconocimiento del Dios verdadero les hicieron llegar a la conclusión equivocada de estos dos evangelistas, que eran personificados de dioses griegos, porque eso era lo que ellos creían. ¿Por qué creían que eran sus dioses? Porque dice que hace una leyenda antigua decía que Zeus y Hermes habían visitado esa región en forma humana y premiaron a una pareja de ancianos que fueron los únicos que le dieron la hospitalidad, en tanto que los indiferentes fueron castigados con juicios terribles, y por eso no querían cometer ese error de no reconocerlos como sus dioses, para que no fueran castigados, pero pues estaban cometiendo un error, porque ellos no eran dioses, sino eran hombres dedicados a Dios, llevando el plan de salvación.
Entonces, por esa razón, cuando los de la ciudad de Listra vieron ese milagro del cojo que empezó a caminar, empezó a ver lo que había sucedido, lo primero que pensaron ellos es que eran sus dioses hechos humanamente ahí visitándolos y que ahora estaban queriendo hasta adorarlos. Estaban cometiendo ese error no querían cometer más bien el error de sus antepasados de no honrarlos. Entonces vemos que Júpiter y Mercurio eran los nombres romanos para Zeus y Hermes. Según la mitología griega, Zeus era el dios principal quien se comunicaba a través de un dios inferior, en este caso su hijo Hermes, siendo que Pablo era el que hablaba o el que estaba predicando. Concluyeron que él era Hermes. En este tiempo también se daban casos en que la gente llena de emoción y falta de conocimiento de quién era Dios llegaban a tener estas conductas de querer hacer a hombres a sus dioses. Entonces, ¿por qué? Porque no conocían nada de lo que era el Dios verdadero. Gloria a Dios. Entonces, entre dicho estas cosas, hoy en día suceden como hay hombres también que dicen ser evangelistas, llevando el plan de salvación, llevando y la palabra en todos lugares, y se pueden levantar personas que ni siquiera conocen a Dios de una manera como lo que conocemos y empiezan a más bien mostrarle como se dice, a darle como adoración. Hay una palabra más que les pueden dar y las personas pues se dan la gloria, reciben el atributo que Dios merece y empiezan a dejarse que los hombres, por la ignorancia de conocer y saber quién es Dios o quién es el Dios verdadero, ellos empiezan a mostrarle su afecto a esos hombres y ya no le dan la gloria a Dios. Hay hombres hoy en día que así, en lugar de que reciba la gloria a Dios, ellos lo halagan mucho, los halagan demasiado por decir que son apóstoles, que decir que son evangelistas o que son pastores, y empiezan a levantarle más el nombre de ellos que el nombre de Jesucristo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que solamente somos vasos útiles llevando el plan de salvación. Entonces, hay personas que pueden hasta recibir la adoración del ser humano porque la gente que no conoce a Dios empiezan a pensar que son ellos quien hacen el milagro, que son ellos el que hace la obra y no Dios en sus vidas. Entonces, claro que también hay hombres que se guardan para Dios y no dejan que nadie les dé la gloria, sino solo a Dios. Y eso es lo que hay que siempre tener en cuenta también. Gloria a Dios. Entonces veamos el punto número 2. Dice, la serenidad cristiana impone el orden y la paz. Hechos 14 del 13 al 18. El inciso A dice, un siervo de Dios no debe de ser idolatrado. El 13 y el 14 dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de sus puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces dice, un siervo de Dios no debe de ser idolatrado. Esa es la palabra que buscaba hace ratos. A veces por la ignorancia de la persona que no conoce a Dios empieza a idolatrar a las personas por los milagros que hace o por lo que muestra haciendo a través de la palabra. Y hay personas que se llevan esa idolatría, que les gusta que los idolatren y no les da el de decirle que el que hace toda la obra es Dios a través de sus vidas. Entonces, por eso dice que un siervo de Dios no debe de ser idolatrado. Entonces, aquí podemos ver que es probable que los de Listra hayan estado hablando en su idioma nativo. Bernabé y Pablo no habían entendido desde el principio lo que estaba pasando. O sea, ellos ni en cuenta se estaban dando cuenta de que ellos lo estaban casi idolatrando, de que ya querían hacerle sacrificios porque pensaban que eran sus dioses que había viajado o se habían hecho humano ahí presente delante de ellos.
Por eso dice que a lo mejor ni se habían dado cuenta hasta que ya empezaron a ver que el sacerdote ya empezó a traer todos los toros, todos los animales ahí para hacer sacrificio a ellos. Entonces fue cuando se dio cuenta de lo que querían hacer. Entonces dice que los apóstoles comprendieron eso, de que lo que querían hacer era adorarlos de acuerdo a sus costumbres idólatras y paganas. Entonces, me imagino que el pueblo empezó a hacer un bullido, a hacer un escándalo al ver ese milagro tremendo a través de la vida de estos hombres. Y fue cuando empezaron a traer los toros, las guirnaldas. Dice, las guirnaldas es como coronas de flores que usan para sus sacrificios, para sus ritos y todo eso. Entonces, dice que cuando los apóstoles se dieron cuenta de lo que querían hacer, dice que rasgaron sus ropas. Ellos huyeron y dijeron, nosotros somos humanos, somos igual hombres como ustedes, no somos dioses, pero no aceptaron la adoración que ellos querían rendirle, no aceptaron el sacrificio que ellos querían rendirle. ¿Cómo podemos ver que hoy en día hay hombres que se dicen ser apóstoles y cuando los hombres que miran los milagros le empiezan a hacer, los empieza a idolatrar y ellos reciben la adoración, reciben todo el mérito que merece Dios? Y esos son falsos maestros, son falsos pastores, son falsos profetas que se dan sus nombres. Y vemos que estos hombres que hacían todo esto, lo que quisieron decir, lo que hicieron, rasgaron sus ropas, porque ellos entendían que ellos no merecían ese mérito, era Dios mismo que había hecho ese milagro a través de sus vidas. Por eso dice que ellos huyeron y se introdujeron en medio del pueblo diciéndoles, nosotros somos iguales de persona como ustedes, somos hombres igual que ustedes, pero dice que aún no pudieron, ¿cómo se dice?, escaparse de la gente que quería aún hacer estos adoración hacia ellos, estos ritos hacia ellos, estos sacrificios hacia ellos. Entonces hay gente que aún en este tiempo todavía se dan la gloria por la bendición que Dios usa sus vidas en hacer sanidad, pero no es el hombre, es Dios mismo a través del hombre. Entonces, qué lindo es ver la reacción de estos hombres, porque esto nos enseña a nosotros también que todo lo que hagamos para Dios no es para nuestra gloria, no es para que nosotros nos levantemos el cuello y decir, no, pues yo lo hice. No, no, es si un día llega a pasarle esto, usted rasgue su ropa como hizo estos hombres. ¿Por qué? Porque el que merece la honra, la gloria es Dios. Gloria a Dios. Entonces, y nosotros hemos aprendido mucho eso, de que nos decían siempre, a mí no me ande queriendo halagar a mí o que yo tenga mayor trato que Dios. Y eso es lindo y maravilloso, poder guardar siempre esto en nuestro corazón. Entonces, podamos imitar esto que hicieron estos hombres y no dejar que nadie nos quiera halagar o tomar el crédito que a Dios merece. Entonces, el inciso A dice, la figura central en todo es Jesucristo. Ahora vamos a leer el 15 al 18. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Aunque le dijeron, o sea, nosotros somos igual que ustedes, dice que difícilmente se libraron de querer hacer esos sacrificios. Entonces Pablo y Bernabé no se aprovecharon del estado emocional de la multitud, más bien se concretaron en presentar el mensaje del Evangelio y poner en alto a Jesucristo como la figura central. Esto nos ayuda a entender siempre que nosotros cuando tenemos o estamos dando el mensaje y empiece alguien a levantarse y a halagarte o a halagar a los demás, al hombre, es decir, que el que siempre tiene que tomarse en alto el nombre es Jesucristo. Él es el quien vino a dar su vida por nosotros. Él es el que vino a hacer el sacrificio
para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra inmundicia. Entonces, el centro del mensaje que siempre demos es Jesucristo. Y que si alguien se quiera levantar ahí a decirte, no, usted lo hace mejor que tal persona, usted no, usted repréndalo y dígale que el Señor Jesucristo es el que merece toda la honra y toda la gloria. Entonces, podemos ver aquí que mencionamos que hay mucha similitud en este milagro con el del capítulo 3 y el que estamos estudiando, con el que estamos estudiando hoy, pero también hay algunas diferencias de ellas. Es la gente frente a lo ocurrido frente al milagro. Podemos ver que en el capítulo anterior, que habla de 3, Pedro predicó a los judíos, a quienes fácilmente pudo hablarles de Dios, del Dios de Abraham y de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión podemos ver que Pablo, quien suponemos que fue el que tomó la palabra, tenía que proclamar al Dios verdadero frente a un pueblo idólatra que carecía de toda la idea de quién era Dios, el Dios único y omnipotente revelado por medio del Antiguo Testamento. Entonces vemos que aquí Lucas nos da a conocer cómo se acercó Pablo a aquellos que eran completamente paganos y que no tenían un trasfondo judío al cual recurrir. Este mensaje es muy parecido al que más tarde predicó en Atenas. ¿Se acuerda cuando les predicó en Atenas? Dice que había un altar para cada ídolo o para cada dios que ellos conocían, pero que también eran tan religiosos o tan idólatras que también tenían un altar para el Dios no conocido. Y ya conocemos la historia y fue cuando les empezó a hablar del Dios todopoderoso, de Jesucristo, al que no conocían. Dice, de este les voy a hablar, yo lo conozco. Ya conocen la historia, si quieren lo pueden leer en Hechos 17, del 22 al 31. Entonces, podemos ver que en ninguno de los dos casos hizo referencia a la revelación divina de las Escrituras que los paganos no conocían, sino que apeló a la revelación de Dios, de la naturaleza. En su mensaje, Pablo señaló tres cosas. Vemos, en primer lugar, descartó toda posibilidad de que él y Bernabé fueron los dioses esperados por los listranos. Dijo, no somos nosotros, ni los que ustedes creen. Luego recalcó que ellos eran hombres iguales a los demás, pero con un mensaje divino de parte de Dios, que había de dar la espalda a ellos, a los ídolos muertos, y volverse al Dios vivo, al Dios verdadero, el creador de todo lo que existe, lo que habla en Éxodo 20:11. Entonces, hizo ver que Dios, lejos de destruir a las generaciones pasadas, les mostró su amor, les mostró su misericordia. Entonces vemos que su mensaje, pues, negativamente tiene que ver con la inutilidad de la idolatría. Entonces, que su mensaje no tenía que ver nada con la idolatría. Él estaba hablando del Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que para los listranos, después de haber oído a Pablo, todavía trataron de ofrecer sacrificios, aún diciéndoles que no eran los que ellos creían, aún diciéndoles que él hablaba del Dios único y verdadero. Aún todavía quisieron ofrecerle y todavía trataron de ofrecerle sacrificio. Dice, gracias a Dios que no todo se había perdido. Sabemos que como resultado del trabajo y de la estancia de estos misioneros en Listra, se levantó una iglesia floreciente que produjo líderes de la talla de Timoteo. Usted lo puede hallar en Hechos 16, donde habla de Timoteo. Lo que podemos ver entonces que no fue en vano el estar predicando en esos lugares. ¿Por qué? Porque se levantaron personas que sí aceptaban la palabra, que sí aceptaron el evangelio. Gloria a Dios. Nunca es en vano el predicar, el llevar la palabra a lugares donde está fuerte la idolatría, pero para eso siempre hay que pedir la dirección de Dios.
de llevar esa palabra para que sea respaldado por Dios para que todo aquello que se enfrenta la persona. Entonces, ahora veamos el punto número 3. Dice, la persecución y los sufrimientos fortalecen la fe. Ahora el inciso A dice, el estupor lleva a la gente al extremo. Dice, ¿quién eran los judíos? Ahora vamos a leer el 19 y 20. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Le arrastraron. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora dice, ¿quiénes eran los judíos que causaron el alboroto y promovieron la persecución de los evangelistas en Listra? Algunos creen que eran comerciantes que habían llegado a Listra a comprar trigo, ya que esta era una zona productiva o productora de cereales, siendo que los predicadores habían estado en Antioquía y también en Iconio, donde su mensaje fue duramente rechazado por los judíos. Era natural que estos se sintieran molestos al verlos tratando de hacer discípulos también en Listra. Entonces se cree que aquellos hombres que vinieron a, como dice uno ahora, decirle a aquellos que querían adorar, que querían ofrecerle sacrificio a Pablo, ahora llegaron algunos judíos diciendo que poniéndolos en contra ahora. De modo, dice, del mismo modo existe la posibilidad de que estos se trataran de judíos celosos que habían estado siguiendo a Bernabé y a Pablo con el propósito explícito de estorbar la obra de Dios. Estos lograron persuadir a la fanática multitud que quería adorar, que quería ofrecer sacrificio a estos hombres para que ahora pensaran todo lo contrario, ahora a apedrearlos, a querer sacarlos de ese lugar. Antes primero querían adorar y ahora a apedrearlos. Entonces podemos ver que aquí que judíos y paganos se unieron en un acto repugnante. ¿Por qué? Porque ahora querían apedrear a Pablo y a Bernabé, sacarlos de ahí. No cabe duda que cuando se trata de perseguir al pueblo de Dios, aún los que son o han sido enemigos se unen entre sí para hacer sus fechorías o para hacer algo en común. Podemos ver que dice más tarde su epístola dirigida a la iglesia de esa región escribió, de aquí en adelante, hablando Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. Algunas de estas marcas pueden haber sido las que causaron los adversarios del Evangelio de Listra, lo que habla en 2 de Corintios 11:25. Hace mención de haber sido apedreado una vez y luego en 2 de Timoteo también habla directamente sobre la persecución de lo que fue objeto en el pueblo de Timoteo, que es en Listra. En esa ocasión sus atacantes lo daban por muerto, pero Dios que levantó al cojo también levantó a Pablo. No dejó que se muriera, sino que se levantó sano y salvo. Y si nosotros leemos en 2 de Corintios 11 del 16 en adelante, usted puede ver ahí todo lo que sufrió, todo lo que vivió, todo lo que pasó por dejar la palabra o por llevar la palabra de salvación. No le importaba todo ¿cómo se dice? El sufrimiento, todo el desprecio, todo lo que le pasaba, todo lo que le hacían. No le importaba todo eso. Él lo que necesitaba, lo que quería hacer era llevar el plan de salvación. Qué lindo y maravilloso podemos nosotros ver cómo Dios es tan grande y maravilloso que no deja a sus hijos mientras Él hace la voluntad del pueblo, de Dios, perdón, al pueblo. Entonces, usted puede leer ahí en 2 de Corintios todo lo que sufrió y todo lo que pasó. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos aún enseñarle a las personas que se agregan
al, a la viña del Señor, que no porque nosotros aceptemos al Señor todo va a ser fácil o que todo va a ser color de rosa. No, ahora podemos decir que dentro de nuestro caminar en el Señor va a haber momentos también duros, difíciles, y así como estos hombres que eran perseguidos, que eran menospreciados, que eran hasta querer matarlos, pero no estaban solos. Así tampoco los nuevos ni nosotros estamos solos, porque el Señor está con nosotros y Él nos guardará, nos levantará y nos ayudará a seguir hacia adelante. Aquí Pablo, casi muerto, que pensaban que estaba muerto y se lo arrastraron hasta afuera, pero así como el Dios mismo que levantó al cojo y que nunca había andado y anduvo, así mismo Dios lo levantó y sano y salvo, y dice que volvió a entrar a esa ciudad para al día siguiente agarrar otro camino para seguir llevando la palabra. Entonces, ahora veamos el inciso B, dice, la evangelización requiere organización. Ahora el 21 al 23 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ahora podemos ver que entre la ciudad de Listra y Derbe, dice que era tal vez aproximadamente 90 kilómetros de distancia que caminaron estos sufridos hombres después de haber entrado nuevamente, que pensaban que estaba muerto, entró a Listra y al día siguiente salió para allá. Entonces, caminaron aún con ese sufrimiento de todo lo que le habían hecho y pasado, pero estaban firmes estos hombres testigos de Jesucristo a pesar de esa dura persecución, a pesar de que acababan de experimentar algo tan difícil. Dice que al llegar a Derbe predicaron con gran ánimo del Señor Jesucristo, predicaron con esa fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor los respaldó, y la palabra que predicaban, dice, y ganaron muchos discípulos en esa ciudad también. Entonces, su preocupación por los nuevos convertidos los hizo volver otra vez a Listra, los hizo volver otra vez a Iconio, los hizo otra vez volver a Antioquía y a Pisidia. Entonces, aunque pasaron momentos tan duros, tan difíciles, al saber que se quedó en cada ciudad que ellos pasaron, uno que aceptó al Señor, uno que aceptó la palabra, aún regresaban a ver, a darles como el consejo de mantenerse firme, de mantenerse en el camino del Señor, que aunque tengan momentos duros, persecución, aunque tengan momentos difíciles, saber que Dios, el que los llamó, el que aceptaron ellos en su corazón, iba a estar ahí para ayudarles y que no los iba a dejar solo. Entonces podemos ver que esa preocupación los hizo volver a visitar esas ciudades que habían evangelizado. Entonces, cuando nosotros pensamos en los riesgos que estos hombres vivieron, nosotros tenemos que apreciar la palabra que fue dejado escrita aquí para nosotros, para que todo este ejemplo que nos dejaron al ver cómo ellos sufrieron, pero dejaron marcado las vidas de las personas con ese valor, con ese ánimo, no importando lo que sufrieron por permanecer en llevar la palabra de salvación, de esa fe fuerte, nada les impedía. Podemos nosotros agradecer a Dios tanto que se nos dejó aquí escrito para también nosotros animarnos, que si nosotros estamos pasando alguna dificultad, algún momento duro, alguna persecución, alguna tribulación, nosotros podamos ver que no es en vano nuestro caminar, sino que tendremos también una recompensa de tener esa entrada en el reino de Dios. Tan solo pensar y ver todo lo que estos hombres
sufrieron por predicar, por dar la palabra de esperanza, la palabra de salvación, esto nos alienta también a nosotros, también seguir hacia adelante y saber que a través de muchas tribulaciones entramos nosotros o entraremos en el reino de Dios. Y podemos ver que la palabra tribulaciones significa literalmente presiones. ¿Por qué? Porque somos presionados por la persona o por todo lo que está alrededor nuestro que nos impide a predicar, a llevar la palabra del evangelio. Entonces, esto sugiere que las presiones que todos los cristianos debemos soportar. Por eso es necesario, dice, hablar al recién convertido que no solamente las bendiciones de la vida cristiana, no nada más decirle, tú vas a ser salvo si aceptas a Jesucristo y todo te va bien y todo estará bien. No, saber y enseñarles también que hay momentos difíciles, hay momentos de luchas, hay momentos de prueba, hay momentos que a lo mejor sientan que ya no puedan avanzar, pero quien les llegó en su corazón, que es Jesucristo, no los va a dejar solos, no los va a desamparar, no los va a dejar que caigan, no los va a dejar desamparados. Entonces eso es lindo enseñarles que también tendremos luchas. Gloria a Jesús, pero que mayor es el que está con nosotros para levantarnos, para ayudarnos y sostenernos. Entonces, en esta jornada de regreso organizaron, dice, las nuevas congregaciones para la cual constituyeron ancianos en cada iglesia, aunque estos nombrados fueron por iniciativa de Pablo y Bernabé, también la congregación estaba también de acuerdo y dieron su consentimiento. Entonces, notemos en cuenta que todo lo que hicieron en un ambiente muy espiritual de oración y de ayuno pues esto era ejercicios espirituales que constituían una parte muy importante de la vida de la iglesia primitiva. Hace falta que entienda toda la gente que se puede decir que ha aceptado al Señor Jesucristo, que es necesario la oración, es necesario la lectura de la palabra, es necesario el ayuno. ¿Por qué? Porque eso es lo que todo nos va ayudando en nuestra vida, en nuestra relación personal con el Señor. No podemos decir, vamos a ir a predicar con toda la autoridad y si ni siquiera le ha pedido el Señor la dirección, ni siquiera se ha puesto en las manos de Dios, o ni siquiera se ha puesto en ayunas dependiendo el lugar que lo lleven o que quiera ir. Entonces es necesario que todo esto sea parte de nuestra vida, de nuestra relación diaria para con el Señor. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros aquí podemos notar que aquí nuevas congregaciones fueron puestas al cuidado del Señor, quien es el líder y la cabeza de la iglesia, hablando del Señor Jesucristo. Era Él el quien los nuevos discípulos habían creído y eran en su amor quien serían conservados en la iglesia. Entonces, habían aceptado al Señor, habían aceptado en su corazón y ahora estaban ellos también al frente dentro de la iglesia también para poder ayudar, para poder seguir ese camino que les habían enseñado Pablo y Bernabé de quién era Jesucristo. Ahora estaban ellos también en ese lugar para también cuando pudieran predicar y se agregara uno más a la viña del Señor. Gloria a Dios. Entonces, como resumen, podemos ver nosotros en este estudio en que Pablo y Bernabé afirmaban el evangelio con integridad y a pesar de la oposición y de la persecución que ellos estaban viviendo o que estaban expuestos, arriesgando su vida, enseñaban la importancia de que era el que estaba en el centro de su mensaje, era Jesucristo, que ellos no desviaban su mensaje de decir, como cuando quisieron honrarles a ellos o darle adoración o lo que sea. Entonces podemos ver que ellos estaban evangelizando firme quién era Jesucristo, dando la palabra y mostrando sobre lo que era Jesucristo. Entonces podemos ver también que los lugares paganos que hablaban de Listra fueron arrebatados por torbellinos de entusiasmo que se confundieron en un momento
para querer darle tanto elogio a estos hombres, pero ellos no se dejaron. Y esto nos deja como gran enseñanza para cada uno de nosotros, que nadie venga y nos quiera dar a nosotros la gloria y nosotros aceptemos para nada, sino decirle que nosotros somos solamente vasos, que Dios usa nuestras vidas, y el que hace la obra y el que merece la honra y el que merece la gloria totalmente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a hacer el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces estos grandes misioneros fue que la alabanza no los hizo sentirse halagados, sino los ataques los hicieron sentirse humillados. Entonces, aquí nada de la alabanza que quería, nada los levantó para darse la gloria a ellos. Y esto es muy lindo, que nosotros también aprendamos, que la gloria siempre sea para Dios. Amén. Hermanos, espero que esta clase nos ayude a cada uno de nosotros a ver que nuestro caminar en el Señor tendremos momentos de aflicción, de persecución, de momentos difíciles, pero agarrar este ejemplo que dieron estos hombres que aún arriesgando su vida dieron el mensaje de salvación siempre, y saber que no es en vano el llevar la palabra de salvación, y que el Señor es el que nos ayuda y nos levantará, nos ayudará, para seguir hacia adelante, y que podamos ser igual que estos hombres, dando hasta nuestra propia vida por llevar la palabra del Señor, y que nada nos separe del amor del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y para la próxima clase les voy a pedir que leamos en Hechos 15 del 1 al 32 para que sea la próxima clase, y así cuando se esté dando la clase podamos nosotros también ya saber de qué se está hablando, ya como que tener un poco de la idea de lo que estuvimos leyendo. Se va a hablar ahora del tema evangelizar, no judaizar, y eso usted puede leer en Hechos capítulo 15 del 1 al 32. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima clase con nuestra hermana Almita. Amén.